Bienvenidos a una de nuestras conversaciones sobre la alegría, en las que, siguiendo la lectura de la exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco, nos adentramos en el capítulo 3, en el que retoma un poco de nuevo la prioridad de la Iglesia para todos los tiempos, pero especialmente para nuestros tiempos. Nos recuerda de una manera muy sencilla, muy simple, que la prioridad, el primado de lo que tienen que ser nuestros intereses es precisamente la proclamación de Jesucristo. Dice, en cualquier actividad, en cualquier momento, en cualquier situación, la misión de la Iglesia, la misión del cristiano es proclamar a Cristo muerto y resucitado. Proclamarlo con paciencia, con el lenguaje adecuado, con entusiasmo, con alegría, pero proclamar a Cristo. Cualquier otra actividad que no tenga este fin no es evangélica, no está inspirada por Jesucristo. Es así de simple. Entonces el Papa va a intentar hacernos entender que no necesitamos una preparación exhaustiva, no se trata de dar lecciones, no se trata de poseer todos los conocimientos que posee la Iglesia, sencillamente se trata de dar testimonio de lo que para nosotros es importante y es indispensable en nuestra vida, que es el encuentro con Jesucristo. Por lo tanto, el Papa concluye, cualquiera de los bautizados lo puede hacer, no es misión de unos pocos, no se necesita una preparación de años, es sencillamente transmitir lo que es aquello que es fundamental, que experimentamos como fundamental en nuestra vida, aquello que nos da a nosotros alegría y que en nuestra vida cotidiana nos sostiene. Esto es lo que hay que transmitir, no se trata de nada especialmente complicado. De una manera muy bonita, el Papa señala algunos aspectos de la realidad con la que cuenta Dios. Dios no espera, como decíamos antes, a tener expertos o personas adiestradas en la evangelización o en el anuncio de la palabra. Dios sabe que cuenta con un pueblo peregrino, con un pueblo que avanza entre dificultades, entre aciertos y desaciertos, pero lo que hace a ese pueblo fructífero, fecundo, es que Dios está en medio de ese pueblo. Así lo ha hecho, digamos, a lo largo de toda la revelación. Por eso el Papa dice, nadie se salva de manera aislada, es decir, nadie se salva de manera individual y tampoco nadie se salva a sí mismo. La experiencia de la salvación, tal y como lo ha querido Jesucristo, es a través de la pertenencia a un pueblo. Y la salvación no nos la damos los unos a los otros, solamente nos puede salvar esta intervención de Dios. Sabiendo estas verdades, que es Dios quien nos precede y que es Dios quien ya ha sembrado este deseo en los hombres, recoge el Papa Francisco unas palabras de Benedicto XVI señalando esta misma idea, en la que dice que nosotros debemos implorar que crezca en los hombres ese deseo de Dios y que se les abran también las vías del encuentro con Jesucristo. No olvidar esta dimensión del implorar, esta actividad de Dios, esta presencia de Dios en medio de nosotros, en medio de nuestra pobreza y de nuestra limitación. Como decíamos, Dios convoca a un pueblo y nosotros tenemos que aceptar el designio de Dios, tenemos que aceptar esta pertenencia nuestra a un pueblo, superando, como señalaba ya antes el Papa, nuestra tentación a la independencia, a formar una especie de élite, qué sé yo, todas estas tentaciones de las que el Papa nos ha hablado en capítulos precedentes. Y tenemos que saber que este pueblo, por pequeño, por indefenso, por impreparado que sea, es el que está llamado a ser fermento dentro de la sociedad y dentro de cada cultura, dentro de la humanidad. Al mismo tiempo que debe ser un lugar de encuentro con la misericordia de Dios. Esta es la vocación nuestra como pueblo de Dios. El Papa repite esta idea, Iglesia, pueblo de Dios.
incluso cada miembro de la jerarquía, como bautizado que es, tiene esa dignidad por encima de la dignidad jerárquica, dice el Papa, de ser hijo de Dios, de ser pueblo de Dios. Y este es suficiente sello, por así decirlo, suficiente capacitación, autorización para poder ser canales de Dios hacia los demás. El impulso, la misión evangelizadora nace precisamente del hecho de que somos bautizados, de que hemos recibido también nosotros, somos ungidos, como dice el Papa, somos preparados, somos hechos capaces de transmitir a los demás nuestro propio encuentro con Dios. Un pueblo, como dice el Papa en uno de los títulos de este tercer capítulo, con muchos rostros. Se está refiriendo a la diversidad cultural de la tierra. Él dice cómo la cultura es una expresión, consecuencia de la naturaleza humana situada, encarnada en una realidad. Así como el hombre posee una cierta naturaleza, la misma sociedad desarrolla una cierta cultura, unos ciertos modos de hacer, unos ciertos modos de expresarse, un cierto lenguaje, unos ciertos valores que son de por sí legítimamente autónomos y todos ellos válidos. Él señala, por ejemplo, creo acertadamente, también por boca de algunas de las conferencias episcopales, en este caso de Oceanía, que debemos tener claro, al menos en nuestra mente, que al proponer el Evangelio no estamos imponiendo una cierta cultura, estamos proponiendo unos ciertos valores que ciertos se han encarnado en la cultura propia de cada uno y han adquirido un cierto modo, un cierto carácter, un cierto talante. No es la cultura la que proponemos, ni siquiera es la cultura evangelizada. Lo que proponemos son los valores evangélicos. De lo que se trata, dice el Papa, es de evangelizar cada cultura, de dejar que el Espíritu Santo sea el que suscite esta belleza pluriforme, como dice. Es el Espíritu Santo el que consigue no la uniformidad, no una especie de monotoneidad, como dice el Papa, un rostro uniforme y igualitario para todos, sino que el Espíritu Santo es capaz de suscitar sea esta diversidad como esta unidad entre la Iglesia, entre los miembros de la Iglesia. Se trata de conseguir el lenguaje adecuado para evangelizar cada cultura, como pedían los obispos de Oceanía. El Papa dedica un punto entero de este capítulo a insistir sobre este tema de que todos los bautizados son misioneros, porque tienen la fuerza santificadora del Espíritu que les impulsa a evangelizar, tienen la unción que les hace, dice el Papa, infalibles incredendo, infalibles cuando creen. Esto, nos dice el Papa, significa que cuando cree el pueblo de Dios, cuando cree no se equivoca, lo cual le hace capaz para transmitir la fe que posee. Dice, puede que no encuentre las palabras adecuadas, puede que no sepa expresar o definir correctamente los contenidos, pero en su fe no se equivoca, o en su experiencia de Dios es cierta esa experiencia que tiene de Dios a través de la fe, a través de los sacramentos. Esto es auténtico, está garantizado por el Espíritu Santo y es esto lo que tiene que transmitir sin esperar o sin pretender tener todos los conocimientos o todos los términos necesarios. Es lo que el Papa llama el sensus fidei, que es esa intuición, esa connaturalidad con los misterios revelados de nuestra fe. El alma humana, siendo capaz de Dios y siendo capaz de la revelación cristiana, capta la verdad del mensaje cristiano y por lo tanto tiene una experiencia auténtica que puede transmitir a los demás.
digamos que viéndolo así es cierto que es muy sencillo. El Papa dice que quien se ha encontrado verdaderamente con Jesucristo es capaz de anunciarlo a los demás. Pone el ejemplo de la samaritana, esta mujer que tiene un encuentro con Jesucristo sencillamente alrededor de un vaso de agua en un pozo, que cruza unas pocas frases con Jesucristo, descubre, comprende que es el Mesías enviado por Dios y vuelve a su pueblo y se convierte en evangelizadora que transmite este encuentro personal con Jesucristo. Él dice que en cuanto uno se convierte en discípulo, ya es capaz de ser misionero. No podemos decir que somos todavía discípulos y no misioneros todavía. No existe, dice el Papa, esa categoría. Somos discípulos misioneros. En la medida en que uno es discípulo, sigue a Cristo porque lo ha encontrado, se convierte automáticamente en misionero, como sucede en el Evangelio en distintos pasajes que el Papa nos recuerda. Por eso, dice el Papa también de una manera muy cercana, muy humana, nuestra imperfección, nuestras imperfecciones, nuestras insuficiencias no son una excusa. Él dice, dirigiéndose a cada uno de nosotros, tú sabes que Jesucristo es importante para tu vida, tú sabes que la fe en Jesucristo te sostiene y esto es suficiente para que tú ya tengas un contenido que puedes transmitir. Nuestra falta de preparación no es una excusa, al contrario, el hecho de ponernos en movimiento, de ir hacia los demás, viendo tal vez nuestra incapacidad, nos va a impulsar a perfeccionar nuestra formación, a mejorar nuestros conocimientos y a ir cada vez más hacia la fuente de la verdad, hacia el catecismo, buscar las respuestas en las personas que nos la pueden dar, van a, en último término, enriquecer en realidad nuestra vida de fe y nuestro conocimiento de la verdad. Os invito de nuevo a leer por vosotros mismos en grupo la exhortación del Papa y a analizar con sinceridad nuestra vida, nuestra experiencia a la luz de sus reflexiones. Nos vemos en próximos capítulos para continuar con estas conversaciones sobre la alegría.